Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos una vez más. Gracias a Dios. Estamos bien todos. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar un tema nuevo. Yo también hace tiempo, pues Dios me lo había puesto también anteriormente, por ahí así, y más un poquito, por ahí haya sido un año. Pues yo decía, bueno, Dios mío, creo que hay otras cosas también un poquito más interesantes, más importantes, pero pues ahorita me lo volví a poner y dije, bueno, Dios mío, o sea, por algo. Entonces, vamos a ver, a estudiar un poquito las artimañas del maligno. Y vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es Satanás, el adversario, el maligno. Y vamos a ver, pues, que sea la palabra de Dios la que nos vaya instruyendo, la que nos vaya direccionando, porque sabiendo que, pues, Él es el príncipe de la potestad del aire, y Él está, no podemos negar que no esté, ¿cierto? Y tenemos que estar también pendientes, tenemos que estar ahora sí que alertas, ¿sí? Alertas sobre todo. Entonces, vamos a ver una, no sé, igual miniserie, no sé hasta cuántas series, cuántos temas vamos a ver, pero pues si quieren poner tema esta tarde es una guerra de artimañas. Una guerra de artimañas. Y pues antes que nada, acompáñenme a orar, por favor, vamos a orar, me acompañan. Padre mío, te damos gracias, Señor. Tú, Señor, que estás en los cielos, que estás en todos lados, Señor. Tu omnipresencia, Señor, nos cubre, Señor. Tu omnisciencia, Señor, nos llena, Señor. Tú, Señor, que todo lo escudriñas, tú que todo lo sabes. Te pedimos esta tarde, Señor, que nos compartas, que nos enseñes, que nos dirijas, Señor, con tu palabra, Señor, para poder entender un poco más, Señor, cómo trabaja el adversario, cómo trabaja el maligno, Señor, y estar preparados para cuando se presenten, Señor, tentaciones. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, Señor, y también te pedimos por aquellos, Señor, que no pudieron llegar, Señor. Si hay alguna enfermedad, algún padecimiento, Señor, te pedimos que seas tú, mi Dios, que seas tú poniendo y tomando el control, Señor. Siempre, Señor, que sea para glorificarte, Señor, para que sea tu gloria, Señor, en la salud o en la enfermedad, Señor. Así es que te pedimos por aquellas personas, Señor, que no están bien, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta tarde, como mencioné, vamos a estudiar un poco acerca de Satanás y si Dios quiere vamos a ver, es un tema un poquito largo, repito, no sé cuántos temas vayan a ser, ¿sí? Voy a tomar un poquito el tiempo esta tarde. Ahí está, ya me están llamando. ¿Sí? Tiene timbre, ¿verdad? Bueno, si somos verdaderos creyentes, si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, ¿sabía usted que Satanás nos odia? ¿Sí sabían? ¿Sí? Bueno, pues gracias, que bueno, ya saben, ya me voy, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Una razón. Primero que nada, porque por gracia hemos sido salvados, porque por gracia también hemos sido justificados, porque por gracia también, pues Dios nos quitó la venda y podemos reconocer ahorita a Cristo como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿sí?
Muchos de nosotros podemos testificar, como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo. Entonces ahorita tenemos que darle solo la gloria, solo la alabanza a Dios, no a las cosas del mundo, ciertamente. Andando en buenas obras, ya que Dios las ha preparado de antemano, ¿sí? Y pues creo que con estas ya son suficientes razones para que Satanás tenga odio hacia nosotros, ¿sí o no? Hacia cualquiera que pues diga, soy hijo de Dios, hacia cualquiera que haya sido nacido de nuevo, ¿sí? Hacia cualquiera que Dios haya tomado como hijo y se lo haya sido arrebatado, ¿sí? Haya sido quitado de aquella pues que pertenecíamos, ¿cierto? Nuestra carne pecaminosa, ¿sí? Y esa lucha, John Bunyan habla y la llama él una guerra santa. De hecho hay un libro que se llama La Guerra Espiritual, ¿sí? La cual implica pues una batalla constante, perpetua, ¿sí? Contra tres grandes enemigos que tiene el hombre, que es Satanás, el mundo y la carne. Imagínense, hasta Satanás, está tocando la puerta. A lo mejor a lo mejor no todos conocemos realmente cómo es Él, a lo mejor muchos de nosotros no sabemos cómo opera, ¿sí? A lo mejor, pues, alguno de nosotros conoce o sabe cómo, pues, opera en realidad, ¿sí? A lo mejor otros de nosotros tenemos algo en mente cuando decimos, pues, Satanás, pues, ese monito rojo que ponen con cuernos, ¿sí? Con un, ¿cómo se llama? Con un trinche, ¿sí? Con una cole, con patas de cabra, ¿no? Y pues vemos que no. Acompáñame por favor a Lucas 22:31. Y yo tengo una pregunta, pero primero vamos a ver Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, hablando Jesús, ¿cierto? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Basándome a este versículo, viene la pregunta, ¿alguno de nosotros estaría preparado por si llegase a ser zarandeado? Porque realmente ya hemos visto, nada nos va a separar del amor de Cristo. ¿Qué nos va a separar? Ni tribulación, ni angustia, nada nos va a poder separar. Pero eso no significa que no podamos ser tentados, ¿sí? Entonces, ¿estamos preparados realmente? ¿Conocemos? ¿Sí? O tal vez muchos reaccionaríamos de la misma manera que dice ahí en el 33. Y dice, él le dijo, Simón, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? Y el 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, ¿realmente Dios conoce nuestros corazones? ¿Realmente Dios sabe todo lo que pueda pasar? Y ahorita podemos decir, sí, contigo, con Jesucristo hasta... Pero cuando realmente vengan esas tribulaciones, esas tentaciones, sabríamos realmente que una zarandeada, pues,
que nos llegase a tocar, ¿sí?, entenderíamos que ha sido Satanás o ha sido nuestra carne la que lo ha buscado. ¿Ha sido que Dios lo ha permitido? ¿Se entendería? ¿Sí o no? ¿No? Pues yo creo que a lo mejor al no conocer a Satanás, al no conocer pues realmente cómo trabaja, ¿sí?, no tendremos por qué subestimarlo, no tenemos que hacerlo de menos, ¿sí? Satanás es poderoso y se nos opone un enemigo que realmente existe, un enemigo inteligente, ¿sí?, un enemigo astuto, pleno de recursos, ¿sí? Hay un comentario que dice que ha sobrevivido a los cristianos más viejos, Satanás. Ha trabajado más que los más ocupados en la palabra, ¿sí? Pelea más que los fuertes, hablando humanamente. Y ha burlado hasta los más sabios, ya que él es el más prominente y poderoso de los espíritus malos. Y el archienemigo de Dios, ¿sí? Ahora, por lo consiguiente, también el enemigo del que realmente adora, del que realmente vive y quiere guardar la palabra de Dios. Acompáñenme a Primera de Pedro, por favor, 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchos cristianos hoy en día prestan poca atención a este versículo, ¿sí? Y también a otros versículos, por ejemplo, cuando Pablo manda que a sus congregaciones, ¿sí?, cuando les dice, ahorita en estos momentos los cristianos de ahora se preocupan más en cómo desarmar a Satanás, ¿sí? ¿Cierto o no? Se preocupan más en, te reprendo, Satanás, te ato, Satanás. Bueno, ¿y eso de dónde viene? Cuando vemos que realmente en la palabra la realidad es otra, ¿sí? La única vez, por ejemplo, que Satanás va a ser atado es en Apocalipsis. Si me acompañan en Apocalipsis, se los voy a leer rápido. Si me acompañan en Apocalipsis 21, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y reprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Está? Entonces, eso de atar, de que te ato y de que me ato y que me trato, todo eso son puros inventos. Son puros inventos que la gente, o que los líderes, o que los que quieren, pues, llamarlo, causar más que nada un sensacionalismo, carismáticos, o yo no sé cómo le podemos llamar, ¿sí? Utilizan este tipo de palabras. Escuchaba yo una predicación que decía el pastor, dice, mandaron a una persona a tal país, y cuando regresó dice, ¿sabes qué crees? Dice, es algo nuevo, acto bendición. Dice uno, bueno, ¿cómo que acto bendición? Pues ¿qué? Entonces vemos cómo la verdad la gente pues anda inventando, nada más, anda inventando. Acompáñame a Efesios 6, por favor. Efesios 6. Aquí nos dice más que nada, como repito, la gente ahorita en estos momentos, en muchas iglesias se preocupan más en desarmar a Satanás, en vez de lo que dice Pablo, ¿sí? O lo que dice Pedro, ¿sí? Pablo, Efesios 6, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, de toda, dice,
para que podáis estar firmes y atar al diablo, dice. No. Efesios 6:11. ¿Sí? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y más abajo continúa cuál es el significado de cada una de ellas. Entonces vemos que aquí, imagínense a los de Éfeso, cuando Pablo les estuvo escribiendo esta carta, le respondieron de regreso, te ato, Satanás, a Pablo. O cuando vimos ahí a Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda por ahí. No, cancelo tus palabras, ¿no? Vemos que quieren desarmar a Satanás. Se preocupan más en desarmarlo que ellos en armarse de la palabra. Dice, saquen la armadura, el yelmo, la coraza, la espada, la verdad. No dice que, a ver, tráete una bolsa y átalo, y tráete unas cadenas para que lo amarres ahí. No. Entonces, mismo Jesús leímos ahí, cuando le dijo a Pedro, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, imagínense que Pedro le hubiera dicho a Jesús, te ato. No, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces vemos que tristemente este tipo de gente está llevando la contraria a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? A lo que dicen las Escrituras. Entonces están llevando la contraria. ¿No será que pues también el adversario, que significa el que va a lo contrario, se haya metido, se haya infiltrado en ese tipo de enseñanzas? Porque van contrarias a la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿No será que Satanás también está detrás de todo esto? Satanás, tanto en el griego como en el hebreo, son las mismas palabras, Satán, Satanás, que en el griego viene siendo el acusador, ¿sí? Y viene de la palabra Satán, que viene siendo diablo, ¿sí? Y en hebreo, la misma palabra, Satanás, significa oponente, opositor, enemigo, engañador. Y también viene de la misma palabra hebrea, Satán, que significa atacar, acusar, calumniar. Entonces, tristemente, hoy en día, Satanás mismo se ha venido infiltrando, ha venido oponiéndose cada vez más y más y más, ya que como dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 11:14 de 2 Corintios dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Entonces, vemos cómo Satanás se ha venido infiltrando. A ver, voltea y dile, ¿no eres tú? No, ¿verdad? Entonces, muchos predicadores hoy en día ya empezaron a promover, ¿sí?, el famoso ecumenismo, el famoso fraternidad universal, mejor conocida como el ecumenismo, ¿sí?, donde todas las religiones, ¿qué estará pasando ahí? Está confundiendo la palabra. ¿Quién estará detrás de todo eso? ¿Será Chuck Norris? No. Por más desagradable, yo sé, a veces que se entienda, bueno, más bien que nos parezca a lo mejor a algunos de nosotros estudiar el tema o saber de Satanás, tenemos que hacerlo. El puritano Thomas Brooks dijo, Cristo, las Escrituras, su propio corazón y las estratagemas de Satanás son las 4 cosas que debemos estudiar. De estudiar, de buscar, de entender
en primer lugar, con mayor determinación. Esas son las 4 cosas. Cristo, ¿sí? Las Escrituras, nuestro propio corazón y las estratagemas de Satanás. Son las 4 cosas principales que debemos estudiar. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos estudiado? Por eso yo les dije al principio, hace tiempo atrás, bueno, Dios mío, hay otras cosas que tenemos que, bueno, y lo acaba de poner otra vez. ¿Por qué? Ya no quise darle vuelta al asunto. Dios mío, esto es, esto viene. Entonces es tiempo. Vamos a ver algunos de los atributos que Satanás posee. Él tiene. Ahora, no confundamos también, porque muchas gentes a veces atribuyen a Satanás atributos que no le corresponden. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano le ha atribuido que es omnipresente, ¿cierto? A veces uno dice, pues imagínense que aquí estuviera uno de aquellos, te reprendo, Satanás. Y en el otro lado del mundo, pues también por ahí que tienen esa misma, pues Satanás va aquí y allá. O sea, ¿cómo? No, o sea, no. El único omnipresente es Dios. Es el único. Entonces, repito, a veces que se le atribuyen pues cosas, atributos que solamente le corresponden a Dios, como hemos visto. ¿A quién me asemejas? ¿A quién? ¿Con quién me comparas? Yo soy Dios, dice él. Y acuérdense, Satanás es un ser creado. O sea, ¿qué podemos atribuirle a él que solamente le corresponde a Dios? No podemos asemejarlo a nada, ni a un tantito a Dios, nada. Segunda de Corintios 11, por favor. Vamos a ver una de las cosas que se le atribuyen a Satanás es que sí tiene una inteligencia, pues, algo grande, ¿eh? Segunda de Corintios 11:3. ¿Lo tienen? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos cómo astutamente, con su inteligencia, ¿sí?, con su gran inteligencia, ha engañado. E inclusive sigue engañando al mundo. Apocalipsis 12:9, por favor, acompáñenme. Apocalipsis 12:9. Está ahí después de Génesis. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que él está, ¿sí?, él está engañando al mundo. Aparte de que desde el principio él engañó, ha sido el engañador. Entonces vemos también que ahí dice después, él y sus ángeles. Ahí mismo en Apocalipsis, un poquito antes, en el 4, en el mismo capítulo, vemos que Satanás no opera solo, sino también hay un ejército grande. Dice Apocalipsis 12:4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de Satanás, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles. Estos se vienen a conocer más que nada los ángeles caídos, ¿no?
Luego, si regresamos por favor, ahí mismo en Efesios 6:12, habla entre esos pues que ha engañado, dice, pues según Pablo también dice ahí, que hay principados, potestades, ¿sí? Él menciona, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, perdón, no, ya lo leí. Entonces esta es la lucha que dice John Bunyan, a la que se refiere él, la guerra espiritual entre el bien y el mal, ¿sí? Aunque sabemos que ahora, pues, repito, nada nos va a poder separar, nada nos podrá separar, pero eso no significa que no podemos ser tentados. Ahora, pues, tampoco, pues, podemos ser endemoniados, mucho menos, no podemos, ¿sí? ¿Me acompañan a Ezequiel, por favor? Vamos ahorita a ver cómo es que era Satanás antes de pecar. Ezequiel 28, del 12 al 15. Dice: hijo de hombre, levanta, ¿sí lo tiene listo? Los están escuchando, ¿sí? Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Bueno, este rey de Tiro, voy a leerles el comentario MacArthur porque estuve analizando varios comentarios de varios teólogos y hacen la misma referencia que explica John MacArthur. Voy a leerles el comentario que dice de este versículo. Dice: el Señor mandó a Ezequiel que se dirigiera al rey como aquel que iba a ser juzgado. Pero es claro que el poder de Satanás que el poder de Satanás de este hombre era Satanás mismo. Voy a seguir leyendo. El 13, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El 13, en Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vemos cómo dice los versículos, habla de un querubín grande, lleno de sabiduría, dice acabado de hermosura. Empecé a ver pues este tipo de piedras, y unas piedras que ahorita, todas esas piedras sí existen en la actualidad también, unas piedras preciosas, ¿sí? Pero preciosas. Entonces vemos cómo nos puede fácilmente, como hemos leído, dice, como pues ángel de luz, lleno de sabiduría, ¿sí? Vemos entonces, sigo leyendo el 16, cómo Dios los arrojó. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esa palabra contrataciones significa mercadería, de tus negocios turbios. Dice: y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego.
oh querubín protector. Entonces, vemos cómo Satanás, al no poder, ¿sí?, al no poder atacar directamente a Dios, estando allá arriba, él dijo, bueno, pues yo me voy a hacer igual. Yo me voy a... Se quiso a la semejanza, quiso parecerse a él. ¿Sí? Entonces, vemos que su iniquidad, su pecado, su maldad, fue más grande. ¿Sí? Como no pudo ahí mismo, pues, ahora sí que hacerle la manita de puerco a Dios, dijo, bueno, pues, me voy a ir ahora con los que Dios ha creado, los que son a su imagen y semejanza. Y por eso decía, somos ahorita los enemigos. Cuando estábamos en el mundo, muchos de nosotros, pues ahí estaba, ahí nos tenía cegados, vendados, y ahí íbamos, en nuestros propios deleites, en nuestras propias pasiones, ¿sí? Y pues él ni se preocupaba, él, es más malo que yo. Como dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Anteriormente estábamos, ¿sí? Ahora vemos cómo él se ha ensañado con los hombres, ¿sí? Y con su astucia, con sus artimañas, usando el engaño, realmente ha hecho, pues, del pueblo de Dios, de los seres humanos, pues más malditos, yo creo. Génesis 3, por favor, acompáñenme. Génesis 3. Génesis 3:1. Aquí vamos a ver cómo Satanás, pues, puso las órdenes y la palabra de Dios bajo una luz negativa, bajo algo negativo. Dice ahí, Génesis 3:1, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde entonces Satanás, repito, se ha encargado, al final del versículo, no leí todo, se ha encargado, ¿sí?, de engañar. Ese es su trabajo, ¿sí?, de torcer, de tergiversar la palabra de Dios. Y hoy en día lo podemos ver de muchas maneras, ¿sí?, convirtiendo la mentira en verdad, ¿no? Pues ahorita podemos ver a dos hombres uniéndose en matrimonio, ¿no? Confundidos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues nos amamos, Dios nos va a entender, creándose su propio Dios. O sea, sí, una verdad, pero esa verdad la vuelve mentira, confundiendo a los hombres. También a la gente, no nos vamos hasta ese extremo. Por ejemplo, también, pues hay hombres o hay mujeres que de repente, sabiendo que ya es una persona casada, ¿sí?, pero se la pasa todo el tiempo con sus padres. Y bueno, de repente llega la esposa, el esposo, ¿sí?, y pues, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? No, todo el día. Ok, o sea, está bien irlos a visitar, pero todo el día, digo, su casa, ¿no? Entonces vemos cómo, pues, no tiene nada de malo, no tiene nada, no lo ven de malo, ¿no? Y hay muchos ejemplos que puedo empezar a dar, ¿sí? No nada más en esto, en todos los aspectos. A veces nos mete ideas y empiezan a nosotros
nuestra mente, pues no creo que esté mal, no creo que pase nada. Nos empieza a tentar. Como lo hizo ahí, dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo? No. Inclusive también Satanás, pues vemos que ahí utilizó una serpiente, ¿sí? Pero pues también a nosotros pues puede venir y utilizar amistades, la misma familia, las puede utilizar. Entonces vemos cómo cómo Satanás siempre va a estar, ¿sí?, poniendo a la negativa la verdad, la veracidad de Dios y su palabra. Como dice en Isaías 5:20, no lo busquen. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces vemos cómo les dice, por ejemplo, sigo leyendo ahí en versículo 3:1, cómo en realidad Dios les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de ese, menos del huerto, del árbol de la ciencia, ¿sí? Entonces, así nosotros también hay muchas cosas que podemos hacer que glorifican a Dios a la vez, pero preferimos y terminamos haciendo lo que nuestra carne quiere, siendo empujados y tentados por Satanás. Y vemos después ahí en el 3:2 cómo después Eva, después del intento medio débil que hizo para pues refutarle, para convencerlo, para decirle y corrigiéndolo, diciéndole, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vemos cómo, pues bueno, ella sabía, ella tenía entendido, ¿no?, de que pues no tenía que hacerlo. Y pues ahorita las mujeres, aquí nos enfatiza más que nada que a veces pues se conoce la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces se sabe la palabra de Dios, sí, pero siguen haciendo y tomando decisiones equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se tiene la convicción todavía en Cristo o en la veracidad de la palabra de Dios, o a lo mejor sí la hay, pero pues peor aún cuando son llevadas o arrastradas por sus deseos. Pero también no nada más a las mujeres, sino también esto es para nosotros, porque a veces también nos olvidamos de esas cosas, que sabemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero como que a veces, bueno, quiero mejor desviarme un poco, quiero seguir mi carne, pues yo quiero eso, yo quería eso, pero a lo mejor no era la voluntad de Dios. Entonces, vemos cómo a veces nos olvidamos también, ¿sí?, de que podemos caer nosotros mismos. A veces nos sentimos también tan firmes, así como lo hizo ella, pues dices, no podemos, no debemos, no, vamos a morir. Pero vemos después que le dice, en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿sí? Ahora, regresando otra vez, pues muchas veces acerca de Satanás, siempre otra vez torciendo la palabra. Nos va a tratar de convencer, nos va a tratar, no pasa nada, tranquilo, ¿sí? Y repito, podemos caer,
podemos caer. Y muchas veces, aunque ya sepamos, aunque ya seamos, ¿sí? Se puede caer. Tanto las mujeres, repito, son más, pues, ¿qué podría decir? Más fácil en ese aspecto, ¿sí? Pero también nosotros los hombres, aunque a veces es más fácil que sea engañada la mujer, ¿sí? Pero repito, nosotros los hombres también. ¿De qué manera? Pues bueno, los que estamos casados, a lo mejor podemos decir, pues yo no caigo, no, la palabra, y yo quiero ser fiel a Dios. Sí. Ok, bueno, podría ser que uno no, pero tenemos una debilidad. Y más si realmente amamos a nuestras esposas, a veces esa debilidad, a veces esa tentación entra por ellas. Como lo hizo Adán después, le dijo a ella, no está. Y dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí estaba Eva viendo ese árbol. Y pues Satanás, como es bien astuto, bien inteligente, bien manipulador, pues ahí estaba presentándole, mira, y por acá, y te conviene, ¿no? Poniéndole todo el panorama. Y tristemente, por eso repito, a veces las mujeres, no, pues sí es cierto, no, pues fuera sí. Y dice después, y tomó de su fruto y comió. Y después dice, y dio también a su marido. Esa palabra, dio también, esa palabra dar, es la palabra Natán en hebreo. Y esta palabra Natán en hebreo tiene pues 89 definiciones diferentes o sinónimos. No les voy a explicar, no les voy a decir todos, pero voy a mencionar algunos y vamos a utilizar, a parafrasear más bien esta parte. Dice, y dio también a su marido. Entre esas palabras, entre esas definiciones, habla de afirmar, de acumular, de abrir, de acarrear, de asentar. Entonces vemos cómo la mujer puede afirmarle al marido, oye, mira, esto es así, así, así. Pues el marido, bueno, pues a veces por no tener problemas, por no puedes, ok, ahí vamos. Y ahí estamos muy fuertes en la palabra, sí. También otra de las palabras que dice es conceder. O sea que dice ahí, y ella concedió, le confió a su marido. También habla de convertir, habla de mostrar también. Y ella le mostró. A veces, pues, las mujeres también nos muestran, pues, cosas que, bueno, que no deben de ser, o pues que van, pues, a veces hasta en contra de la palabra, ¿no? Dice, también habla de ofrecer, habla de ordenar, de otorgar, de permitir, de satisfacer, de señalar. Entonces vemos todas esas cosas. Realmente entonces vemos que sí podemos ser tentados nosotros los hombres, ¿sí? Por medio de ellas, ¿sí? Y dice después, el cual comió así como ella. Podemos ser tentados y también comer del fruto. Pero realmente, ¿qué pasaría si una mujer pues está llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu, que sabe discernir y que sabe poner las cosas carnales y dice, y sabe diferenciar, no, ese sentimiento, eso que traigo, no creo que venga de Dios, o no creo que sea agradable a Dios, o a lo mejor no pasará nada, pero simple y sencillamente no va en la palabra.
Entonces realmente vemos que sí. También a veces, como decía hace rato, la gente también puede influirnos en nuestras vidas, qué tipo de amistades, nuestras familias también pueden llegar Satanás y utilizarlos. Y más si no son personas temerosas de Dios. Satanás siempre sabrá cómo utilizarlas, siempre, para que lleguemos a ser tentados y caigamos. Ahí es cuando realmente pues Satanás aprovecha, cuando ya nos empieza a dar vueltas aquí, empieza, pues sí es cierto, no creo que esté mal, no, y empieza, y la carne como es, le gusta la carne, ahí es cuando cae, ahí es cuando caemos. Entonces, esperamos que tengamos, como dice ahí en Efesios, estemos armados, pero de toda la armadura de Dios, de toda la armadura. Entonces podremos saber realmente cuando es la artimaña, ¿sí?, del maligno, cuando realmente Satanás está utilizando a esa persona o a esa cosa, o qué sé yo. A veces también estamos en soledad y de repente ahí es cuando más, ahí estamos. Bueno, empieza a maquinar nuestra mente. Y si no estamos meditando en la palabra, cuando estamos a solas o pensando, o qué sé yo, pues ahí la mente empieza a divagar, a divagar, a divagar. Entonces, siempre Satanás, pues uno de las cosas que nos va a ofrecer, por seguro, son las cosas de este mundo. Por seguro. Y eso lo hizo con el mismo Jesús. Todo le ofreció. Te ofrezco esto, y esto, ¿no? Entonces podemos poner, y pues repito, a veces como hombres también nos puede pasar, también a las mujeres, que son más susceptibles a eso, de poder caer. Entonces aprendamos a separar las cosas, aprendamos. También el adversario refutará siempre, siempre va a refutar los motivos, el carácter y los atributos de Dios. ¿Qué significa refutar? Contradecir con argumentos, así como lo hizo. ¿Con qué? ¿A poco? Ahí en Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no. Sino el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Él siempre, siempre va a estar contradiciendo la palabra de Dios con sus propios argumentos. Con sus propios argumentos. Va a tratar de persuadirnos para llevarnos a cuestionar la palabra de Dios, para llevarnos a la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Vamos a terminar con esto. El domingo continuamos con esto. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor. Porque ahorita podemos ver un poco más, Señor, acerca del adversario, Señor. Cómo Él trabaja, Señor. Pero sabemos nosotros, Padre mío, que nada nos podrá separar, Señor, de tu amor. Nada nos podrá, Señor, llevar, separar, alejar, Señor, de ti. Pero, Señor, a veces podemos llegar a ser tentados, Señor. Por lo cual te pedimos, Señor, te pedimos que tú nos mandes, Señor, paciencia, nos mandes discernimiento, nos mandes lo que vaya a ser necesario que en esa tentación necesitemos, sea fortaleza, sea vigor, lo que vaya a ser, Señor, que cada momento que seamos tentados, Señor, por Satanás, estemos bien firmes, Señor, estemos armados, Señor,
de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Padre mío, tú nos vayas mostrando siempre, Señor, y nos pongas ese deseo, Señor, de vivir siempre armados, de tener siempre, Señor, la espada de la verdad, Señor, que es tu palabra, meditando en ella, Señor, día, noche, estudiando, Señor, buscando las cosas de tu reino, Dios, porque cuando esas cosas hacemos, Señor, ciertamente las tentaciones serán disipadas con mayor facilidad, Señor, por medio de tu poder, Señor. Por eso, Padre mío, te pedimos, Señor, nosotros que somos débiles, nosotros que nuestra carne es débil, Señor, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, que nos has dado ese espíritu de poder, Señor, de fortaleza y de dominio, Señor, cuando venga la tentación, Señor, sea tu Espíritu que siempre, Señor, salga, Señor, que siempre nos muestre, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado